Bien, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Perú, nuestro hermano país del norte, Perú, vive una situación complejísima desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, al punto que han tomado la decisión de sencillamente sacar las Fuerzas Armadas a la calle para combatir el crimen organizado. No se trata de lo que pasa aquí en Chile, donde tenemos las Fuerzas Armadas desplegadas para situaciones muy excepcionales, como lo que pasa en el norte o lo que sucede con la denominada violencia rural. Aquí en sala de prensa vamos a tocar este tema. ¿Cuál es el tema? En Perú sacan las Fuerzas Armadas a la calle por ola de violencia. Veamos de qué se trata esta información. Tenemos varios medios, incluso alguno del Perú, como este, que es La Nación, en fin, y consecuencias para los políticos, en particular para el ministro del Interior. Pero vamos por partes. Se dice, gobierno del Perú anuncia estado de emergencia y despliega Fuerzas Armadas en Lima por ola de violencia. Nota de Alberto González. Y vemos ahí una fotografía que es de archivo de la explosión que ocurrió, entiendo, al exterior del Ministerio Público. Esa es la última que yo me acuerdo. Imagínense una explosión en contra del Ministerio Público. El gobierno de Perú informó este domingo que declarará estado de emergencia en las próximas horas en Lima metropolitana y su vecina provincia del Callao, con la autorización para el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. La policía normal, rutinaria, no está dando abasto con la oleada de asesinatos y situaciones protagonizadas por el crimen organizado. El anuncio fue hecho por el primer ministro Gustavo Adrianzen en un mensaje publicado en la red social X en medio de la crisis generada por la ola de violencia criminal que golpea al país y que este domingo desencadenó en la muerte del cantante de un popular grupo de cumbia. Claro, le llaman un cumbiero, pero era muy popular en Perú. Esta reunión sostenida en Palacio de Gobierno se ha dispuesto que en las próximas horas se decrete el estado de emergencia en toda la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao, con el despliegue de tropas de Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, sostuvo el primer ministro. Adrián Sen indicó que también se ha acordado convocar para este martes una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el famoso CONASEC. Tenemos también nosotros una institución similar acá en Chile, que reúne a las principales autoridades de los poderes del Estado y decretar una reforma al sistema penitenciario del país. Se ha previsto decretar una reforma integral del sistema penitenciario y la lucha contra el crimen organizado. Todos los peruanos debemos mantenernos unidos, superando todas nuestras diferencias, sean de cualquier índole, acotó. Los pronunciamientos se incrementaron conforme avanza una ola de indignación en el país luego de que el cantante Paul Flores, uno de los vocalistas del popular grupo de cumbia Armonía 10, muriera este domingo después de que el autobús de la agrupación fuera atacado con armas de fuego por desconocidos en una autopista en Lima. Adrián Sen expresó al respecto sus más sentidas condolencias a los familiares, colegas y amigos de quienes en vida fue Paul Flores y aseguró que este repudiable crimen no quedará impune. Aquí está ese posteo de X o de Twitter con Gustavo Adriacián diciendo lo que ya hemos escuchado. Cooperativa en Chile, dice, gobierno del Perú ordenó despliegue militar tras asesinato de Cumbiero. Cumbiero, el cantante, ¿no es cierto? Y ahí tenemos. Se trata del grupo Armonía. Paul Flores, de la banda Armonía 10, murió en un atentado a tiros cometido presuntamente por un grupo de extorsionadores. La administración de Dina Boluarte anunció que, dada la crisis de seguridad, las Fuerzas Armadas saldrán a la calle en apoyo a la Policía Nacional. Así de complicado está el asunto. Dice, la decisión responde a una ola de violencia criminal que golpea al país vecino y se da en medio del impacto por el asesinato de Paul Flores, cantante de un popular grupo de cumbia. Debo decir aquí que, si bien es cierto, la vida de las personas debiera importar lo mismo, en la práctica eso no es así, eso lo sabemos. ¿M? Si muere un personaje público, por todos conocido, eso es más importante y cala más hondo en la opinión pública que si muriese un indigente acribillado, digamos. Qué pena que sea así, pero así es. El Adrián Sen, que es este em,
dirigente del gobierno peruano, indicó que también acordó convocar para el martes a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Ya es más o menos lo mismo que le acabamos de señalar. Mire lo que dice Dina Boluarte. Afirma que está pensando seriamente en aplicar la pena de muerte en el Perú. La ola de violencia es tan grande que están pensando en aplicar la pena de muerte. ¿Le suena el discurso conocido? Ahí está. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, afirmó este lunes que está pensando seriamente en plantear que se aplique la pena de muerte para los sicarios y extorsionadores en medio de la ola de violencia criminal que golpea a su país. A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá marchar de sangre a familias que quieran a sus hijos, aseguró la mandataria. Déjeme decirle que la pena de muerte para estos criminales no debe significar mucho. Y no creo que los inhiba de cometer los delitos que cometen. Tengo la sensación. La Nación en el Perú dice, anuncia estado de emergencia en Lima tras ola de violencia. El anuncio fue hecho por el primer ministro Gustavo Adrianzen en un mensaje publicado en la red social X. Y ahí tenemos a las Fuerzas Armadas del Perú ya listas sí, para el despliegue. El problema con sacar las Fuerzas Armadas a la calle es que las Fuerzas Armadas en general, no están entrenadas para este tipo de situaciones, para decir, enfrentar a la civilidad. Las Fuerzas Armadas están entrenadas para el combate cuerpo a cuerpo, para la guerra. Entonces, es un riesgo, evidentemente. Pero claro, la situación debe ser tan complicada en el Perú que, bueno, asumen ese riesgo, ese costo. Tras la reunión sostenida en el Palacio de Gobierno, se ha dispuesto que en las próximas horas se decrete el estado de emergencia en toda la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao, con el despliegue de tropas de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional. Tras el ataque que causó la muerte de Flores, este cantante cumbiero peruano, medios locales señalaron que Armonía 10, que es el grupo, al parecer es víctima de delincuentes dedicados a la extorsión que les exigen cuantiosas sumas de dinero a cambio de su seguridad. Claro, eso está muy de moda, lamentablemente. Pero también lo pasa mal el ministro del Interior, ya que ingresan una moción de censura en contra de este funcionario público. Un grupo de parlamentarios peruanos de diferentes partidos formalizó la presentación de una moción que plantea que el Congreso censure al ministro del Interior Juan José Santibáñez por presunta, comillas, incapacidad y falta de liderazgo en el sector en medio de la crisis generada por la ola de violencia criminal que golpea al Perú. La moción impulsada por la congresista opositora Susel Paredes ingresó a la mesa de partes del Congreso con la firma de 34 legisladores y el número de 16.182. Ese es como el número de la denuncia, según se confirmó este lunes por el portal oficial del legislativo peruano. La ausencia de medidas concretas y planes estratégicos inmediatos revela una alarmante falta de dirección en el sector de interior, remarca la moción, antes de concluir que, comillas, sin una gestión sólida y un plan de acción claro, las soluciones a los problemas del país siguen siendo insuficientes. Cierre de comillas. De acuerdo con el procedimiento parlamentario peruano, deberá darse cuenta de esta moción durante la siguiente sesión del Pleno, que deberá celebrarse el próximo miércoles. Y ahí se definirán los pasos a seguir. Moción de censura, que yo imagino que debe ser algo parecido a lo que en Chile es la acusación constitucional y que se ve en el Congreso. Supongo yo que debe ser algo similar, porque aquí hay mociones de censura, pero son bien pocas las que se hacen, digamos, y hubo una censura a la mesa, a la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿se acuerda usted por el caso Cariola? Que no llegó a buen puerto. Entonces me da la sensación que la moción de censura en el Perú tiene que ver con, es como una acusación constitucional. La exigencia de la salida del ministro también ha recibido el apoyo de partidos como el Fujimorista, Fuerza Popular, el ultraconservador Renovación Popular y el derechista Avanza País. Por ahí va un poquito la mano. Asesinan a la vocalista de célebre banda peruana Armonía 10 en medio de una ola de violencia. Y ahí está esa nota donde se muestra al vocalista, entiendo, muy, muy conocido en Perú. Ya, muy bien, vamos a resumir esta noticia. Me parece que ya la cubrimos bastante bien.
En Perú sacan las Fuerzas Armadas a la calle por ola de violencia. El gobierno Perú anuncia estado de emergencia y despliega Fuerzas Armadas en Lima por esta ola de violencia. Lo traen todos los medios de comunicación. Algo similar dice Cooperativa en Chile, gobierno del Perú ordenó despliegue militar en Lima tras asesinato de Cumbiero. Cumbiero es una persona que hace cumbia, digamos. Se llama Paul Flores, de la banda Armonía 10, que murió en un atentado a tiros cometido presuntamente por un grupo de extorsionadores. Hay un grupo de criminales que exigía pagos millonarios a esta banda. Y bueno, por alguna razón o se atrasaron o no pagaron y finalmente balearon el bus donde se trasladaba esta banda peruana de cumbia y en ese atentado es que falleció Paul Flores de la banda Armonía 10. Finalmente, el gobierno del Perú anunció una declaración de estado de emergencia en Lima metropolitana y su vecina provincia del Callao, que contempla un despliegue de Fuerzas Armadas en apoyo a la policía. No es en todo el país, solo Lima y Callao. Dina Boluarte, la presidenta del país, tras el asesinato de este artista, ha dicho que está pensando seriamente en aplicar la pena de muerte en el Perú. ¿Le suena esta discusión? A mí me suena y muchísimo. A estos malditos asesinos, dijo la presidenta del Perú, les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos. Ya están manchados de sangre ya. Y lo último que les quiero contar es que esto tiene consecuencias políticas para el ministro del Interior. Perú, parlamentarios ingresan moción de censura contra el ministro del Interior ante la ola de violencia. Se trata de Juan José Santibáñez, quien vemos ahí en la imagen. Su presunta incapacidad y falta de liderazgo en el sector en medio de la crisis generada por la ola de violencia criminal que golpea al Perú sería el principal argumento para tratar de echar al ministro del Interior en Perú. Muy bien, eso les queríamos contar. Te saluda Hugo Varela Mora, periodista. Somos sala de prensa con esta noticia del Perú. Te invitamos a colaborar haciéndote miembro de nuestro canal y también puedes donar en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Ojalá que mejoren las cosas en el Perú. Ojalá, chiquillos, que mejoren las cosas en el Perú. Ojalá, Dios quiera. Nos vemos hasta la próxima. Chao.